Mañana con 24 minutos vamos a temas internacionales. Ya estamos en la mesa de trabajo con la periodista y subeditora del área internacional, Isel Guerra, a quien saludamos en esta mañana de día jueves. Isel, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás, José? Hay varias noticias por revisar, tú me por cierto, a esta hora, partiendo por este anuncio que entregaba el presidente de Estados Unidos el día de ayer respecto al conflicto con Irán. Ahora está hablando de una guerra económica sin precedentes y para eso incluso ha apuntado a que esto eventualmente sería el día D económico. Aquí lo ha describido como el mayor impacto jamás emprendido contra un país, porque el objetivo que tiene Donald Trump detrás de esta decisión es cortar las vías de financiamiento y el apoyo económico que tiene actualmente el régimen. Y así lo hacía José en este anuncio a través de su cuenta de Truth Social, donde apuntaba el anuncio de la operación económica más destructiva jamás tomada contra ningún país. Aquí no solo apuntaba a Irán en medio de este conflicto, que en rigor esta pausa en las hostilidades terminó a comienzos de esta semana con el término del plazo del memorando de entendimiento, sino que apuntaba a otros países, señalando y advirtiendo con tremendas consecuencias económicas si otras naciones permiten cualquier tipo de tabla de salvación, ya sea a través de instituciones, de empresas, incluso de aeropuertos o de entidades gubernamentales. Y en esa misma línea también llamaba a otras naciones aliadas a Estados Unidos a participar de esta iniciativa, de esta guerra económica contra Irán. Necesitamos que todos nuestros aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza estadounidense, José. Todo esto cuando Irán ya ha respondido a este anuncio que entregaba la Casa Blanca el día de ayer por la noche, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán señalaba que esto era un intento de parte de Estados Unidos de desviar la atención de los problemas internos, particularmente de la deuda que tiene actualmente la nación norteamericana. Es parte de la respuesta que hemos escuchado durante este día a raíz precisamente de este anuncio que conocíamos el día de ayer. Claro, y un anuncio que nos vuelve a demostrar, Isel Guerra, que este conflicto está lejos de terminar. Sí, y el día de ayer tú nos presentabas, o anteayer, una imagen que publicó Donald Trump donde decía que el estrecho de Hormuz pertenecía a Estados Unidos. Era un territorio nuevo de Estados Unidos. Exactamente, o sea, siempre con esta provocación que lo hizo en algún minuto con Canadá, ¿te acuerdas? Exacto. Cuando hablaba de anexarlo como Estado. Sí, con este mapa que publicaba en su red social, en Truth Social. Hay varios análisis que por lo demás se hacen, José, a esta hora a raíz de este anuncio. Hay quienes son bastante escépticos de que esto vaya a forzar a Irán a ceder, teniendo en cuenta además que durante décadas el régimen se ha visto enfrentado a sanciones económicas bastante duras por parte de Estados Unidos. Hay quienes también se preguntan, ¿podrá Trump tener la paciencia estratégica para sostener esto? Porque no serían solo días, plantean los expertos. Esto podría tardar meses o incluso años. Con eso además se suma también, y lo señalan así los analistas, requeriría precisamente de la ayuda y la colaboración de otros territorios como el Golfo Pérsico, Europa y también Asia. Aquí lo que se señala como una posibilidad para efectivamente asfixiar al régimen iraní tendría que ver básicamente con los ingresos que recibe la Guardia Revolucionaria iraní. Y aquí lo que plantean algunos expertos es que para poder conseguir eso, Estados Unidos tendría que fortalecer los lazos que tiene actualmente con Bagdad y con Beirut. Pero además, y aquí es el punto importante, te diría, José, detrás de los análisis que se han hecho durante esta jornada a raíz de este anuncio, es que tendría que intensificar eventualmente la presión económica sobre China. ¿Por qué? Porque la nación asiática es uno de los mayores compradores de crudo iraní. Y claro, allí la gran pregunta que se hacen algunos expertos es si es que Trump estaría dispuesto precisamente a fortalecer esa presión, por ejemplo, buscando sanciones para bancos chinos que son prestadores de esos intercambios comerciales en la venta de este crudo. ¿Y por qué se lo preguntan? Porque Xi Jinping tiene previsto visitar a Estados Unidos en el mes de septiembre. Si es que efectivamente ese va a ser el contexto, algunos ponen en duda que efectivamente Trump pueda tener todas las cartas sobre la mesa finalmente para adoptar una decisión que podría ser aún más perjudicial de lo que estamos viendo por estos días, sobre todo considerando que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Claro, se le podría desordenar el naipe, como se dice coloquialmente. Y además, claro, las elecciones de noviembre. Sí, y eso, señalan, José, algunos expertos, podría ser crucial y beneficioso para Irán, precisamente, porque es la otra carta que tienen los iraníes. Saben que para Donald Trump
aumentar el precio de los combustibles en Estados Unidos podría ser perjudicial de cara a las elecciones de medio término que vamos a ver, o de medio mandato, que vamos a ver en las próximas semanas en Estados Unidos. Por eso hay quienes son bastante escépticos de que esta ofensiva o guerra económica sin precedentes, como lo ha presentado el propio presidente de Estados Unidos, pueda efectivamente tener algún efecto en poner fin a este conflicto y con ello Estados Unidos pueda dar cuenta de una suerte de victoria para la nación norteamericana, porque al menos el escenario, si uno comienza a revisar línea a línea, no es tan beneficioso necesariamente para la nación norteamericana. Mira, quedaremos atentos. Finalmente un conflicto latente que chorrea para todo el mundo. Ya estamos hoy en Chile con consecuencias como, por ejemplo, el alza en el precio de los combustibles. Isel. Sí, y ojo, no hay negociaciones a la vista, al menos hasta este momento. Claro. Lo ha señalado el propio presidente de Estados Unidos, también lo han señalado y lo han reconocido así también desde Irán. Trump ha dicho que no tiene ninguna prisa en Irán. Aparentemente tampoco tienen muchas aprehensiones a resolver esta situación pronto, pese a los efectos que hemos visto en todo el mundo. Bien, Isel, seguimos atentos. ¿Dónde nos vamos ahora? Nos vamos con una información que ha sorprendido bastante durante estas últimas horas. ¿Para bien o para mal? Para bien, podríamos decir, porque el príncipe Harry y Meghan Markle podrían regresar a Reino Unido a vivir de regreso a la vida que tenían hasta hace 6 años atrás. Todo esto a raíz de informaciones que ha podido conocer el medio británico The Telegraph y que también ha podido saber CNN. Efectivamente, los duques de Sussex tienen planeado regresar a Reino Unido en las próximas semanas. De hecho, el medio británico plantean que esto podría ocurrir, la mudanza, a finales de este mes a una residencia privada a las afueras de Londres, y lo que han podido conocer hasta este momento es que Archie, que tiene 7 años, y Lilibet, de 5, los hijos, por cierto, de la pareja, ya estarían matriculados para la próxima temporada, ¿no? Para poder regresar al nuevo año escolar. Lo que ha podido saber CNN es que el rey Carlos III fue informado de esta decisión el pasado día domingo sobre los planes que tienen de esta reubicación, algo que no se habría comentado en el mes de julio cuando se reunieron todos por primera vez después de 4 años, y que claro, aquí lo que sabe CNN es que el rey agradece la oportunidad de ver a la familia Sussex con más frecuencia en un contexto privado y personal. Lo que sí, si es que se lo están preguntando, no habría ningún cambio. Los duques seguirían siendo miembros no activos de la familia real. Eso no cambiaría. No significaría entonces que vuelvan a las labores que tenían antes de haberse distanciado hace 6 años, por lo demás, de la familia y haberse retirado de las funciones oficiales. Todo esto cuando durante todo este tiempo han estado viviendo en Estados Unidos, en California, sin ir más lejos. Bueno, hay varias reacciones por lo demás a esta hora respecto de este eventual regreso. Uno de ellos, una de las grandes dudas, José, te diría, es cómo van a financiar esa seguridad personal, eso que ya fue un tema en una de las visitas que realizó la pareja. Oye, Isel, vamos al otro tema, pero solo para cerrar. El año escolar en Reino Unido comienza en septiembre, por lo tanto, si están matriculados, el regreso debería ser muy pronto. Sí, exactamente. Debería ser, de hecho, a finales de este mes. Habrá que ver si es que efectivamente ese es el plazo que ha planteado aquí The Telegraph, o si es que eventualmente podría ser algunos días después, durante el mes de septiembre. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con esta información que llega desde Japón, lamentablemente con la muerte de 4 trabajadores que fueron atropellados por un tren al norte de Tokio, en la estación de Shinkamuna. Esto a las 10 de la mañana con 46 minutos hora local de este día jueves, cuando lamentablemente nuestros trabajadores estaban rociando herbicida en las vías, según lo plantea así la compañía Tubu Railway. Y claro, estos trabajadores de entre 50 a 60 años lamentablemente perdieron la vida cuando estaban llevando a cabo estas labores dentro de un grupo más grande, de 10 personas aproximadamente. Hay varios cuestionamientos, José, o al menos varias preguntas que rondan por estas horas, porque habitualmente cuando se llevan a cabo este tipo de labores hay una especie de supervisor y vigías a los alrededores que informan a los trabajadores si es que existe la posibilidad de que un tren pueda estar en marcha precisamente en las vías en las que están trabajando. Y aquí, al menos hasta este momento,
la compañía no ha podido ser lo suficientemente clara para establecer si es que efectivamente había alguien haciendo ese trabajo de alerta al resto de los empleados, y esa es una de las grandes preguntas y cuestionamientos que rondan por estas horas. Lo cierto es que los testimonios de los pasajeros que iban a bordo de este tren son bastante dramáticos. Uno de ellos planteaba que se escuchó un ruido raro, luego se detuvo este tren, estuvieron un momento bastante grande sin poder bajarse finalmente de este tren hasta que lo hicieron finalmente como parte de las medidas que adoptaron las autoridades en medio de este accidente ferroviario reportado durante esta jornada entonces en Japón. Bien, un lamentable accidente que nos informa Isel Guerra en Japón, sucedido durante las últimas horas. Gracias, Isel, nos encontramos más adelante. Nos vemos más adelante, que estén muy bien. Muchas gracias. 9:34, nos vamos a una pausa en CNN Chile Radio. Ya estamos de vuelta con Voces del Poder. 8,9 grados es la temperatura actual en nuestra capital, máxima de 20 para el día de hoy. Ya estamos de vuelta. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM